Buenos días. Dentro del marco del Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades Transculturales en un Mundo Global, que se iba a realizar físicamente en Venecia, si por cuestiones de la contingencia sanitaria no nos fue posible, presento dentro del tema 1, estudios culturales, esta ponencia digital que titulé Las sociedades de masas en tiempo de la racionalidad tecnológica. El estudio que aquí se realiza consiste en el análisis y comprensión de las sociedades de masa en la era de la racionalidad tecnológica. Fue Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas quien previó el advenimiento de las masas y que en nuestro tiempo se ve concretado a su máxima dimensión. Sociedades de masa convertidas en sociedades de consumo, y es que el paso entre una y otra parece sencillo de mostrar. Solo en las sociedades de masa puede el consumismo tener su lugar. El rasgo característico de las sociedades a partir del siglo XX hasta nuestro siglo, justo con la modernidad o llamada hipermodernidad, o podemos llamarla hipermodernidad, es la aparición de las multitudes generadas por los medios de comunicación e instrumentalizadas bajo la racionalidad tecnológica. Hecho que pone en cuestión la idea de la democracia actual, pero sobre todo se hace necesaria de nuevo la pregunta por el hombre sujeto a esta racionalidad y la pregunta antropológica sobre la técnica. El papel de cada uno de estos elementos es lo que buscará analizar y comprender para establecerse una perspectiva crítica que permita abordar instrumentos conceptuales para pensar y actuar frente a los riesgos y beneficios que presenta la era global. Dicho esto, desarrollaré dos grandes temas que tienen que ver con la burocratización social en la que nos encontramos como organización social y su relación con el hombre masa. Para Ortega, el peligro de la decadencia intelectual consistía en que las masas imponían su opinión vulgar, su vulgar opinión en el sistema de las decodificaciones socioculturales. Y en la actualidad queda constatado lo que afirma sobre la aparición y el dominio del hombre medio, que por cierto, a través de todas estas etapas del pensamiento humano ha existido esta figura. Por ejemplo, tenemos el último hombre al que llamó Nietzsche, por ejemplo, para referirse a este tipo de hombre. Citaré a Ortega en lo que sigue. Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. Como dicen en Norteamérica, ser diferente es indecente. Fin de la cita. Este individualismo paradójico es una de las características principales de la hipermodernidad, concepto utilizado por Gilles Deleuze y Serroy para caracterizar nuestra época, pero no solo ello, sino el sociólogo Ulrich Beck también muestra el individualismo como rasgo caracterización de nuestras sociedades actuales. Se trata, como su nombre lo dice, de una exacerbación de la modernidad, del pensamiento moderno, traducido en una racionalidad tecnocientífica, entendida bajo lógicas de eficiencia, rentabilidad y dominio sobre lo real. Todo ello concretado en la llamada globalización sustentada bajo dos sistemas fundamentales, el tecnocientífico en franca dependencia con el sistema económico. Es gracias al desarrollo de las tecnologías de la información lo que hace posible el sistema del mercado, de capitales y de industrias, hace que funcione. Al mismo tiempo es lo que posibilita las llamadas sociedades de masa en su tránsito a las sociedades de consumo. El primer rasgo a considerar para abordar este tema es que las sociedades de masa también encuentran su desarrollo en la hipermodernidad a través del sistema burocrático, que es donde estas sociedades de masa son disciplinadas. Esta idea fue analizada y prevista por la teoría política de Hannah Arendt en su libro sobre la violencia, por ejemplo, y trata del predominio de la administración donde no hay nadie quien responda. Se trata de la burocratización de la vida pública, cuestión que se relaciona estrechamente con la ciudadanía en sentido estricto, pero comencemos por explicar en qué consiste el sistema burocrático y qué es tan eficiente en la llamada hipermodernidad.
Citaré a Hannah Arendt: la burocracia es la forma de gobierno en la que todo el mundo está privado de libertad política, del poder de actuar, porque el dominio de nadie no es la ausencia del dominio, y en donde todos carecen igualmente de poder, tenemos una tiranía sin tirano. Fin de la cita. Se trata justamente de resolver la vida cotidiana que consiste en atravesar un sistema de papeleos, de sellos y firmas, pero en realidad no hay nadie quien responda. Por ejemplo, si se establece una querella contra el banco, en todas las alegaciones aparece el nombre de la institución bancaria, nunca el nombre de un particular. Frente a ello, el ciudadano inserto en este sistema no tiene libertad de actuar, a menos que sea condicionado y reglamentado por el propio sistema. Aquí existe el condicionamiento y la obligación de seguir el sistema. Si lo pensamos mejor, las ciudades globales están conformadas bajo estos sistemas administrativos. Por ello, podemos hablar de burocracias académicas, burocracias políticas, bancarias, médicas y en general en todas las instituciones políticas. Es una burocracia establecida como lo están en las ciudades globales, y no hay nadie quien pueda ejercer las leyes sobre ellas. Con ello, deja de haber canales para la acción política. Esto es característica diferente a lo que se entendía por ciudad, en el sentido en que la ciudadanía es el primer derecho humano donde el Estado se considera un instrumento para su protección, pero cuando éste se sustenta en un sistema burocrático, este derecho queda abolido. Ser ciudadano es algo intrínseco a la condición humana, es decir, el hombre privado de su condición política carece de lo que lo hace propiamente humano. Y citaré a Josep Maria Esquirol, un filósofo extraordinario catalán, y dice algo como esto: la pérdida de su condición política priva al hombre de lo que podríamos llamar un derecho esencial suyo, el derecho a la acción. Fin de la cita. El derecho a la acción política y al discurso da lugar a que los hombres muestren quiénes son, a que revelen, y estoy citando a Arendt, a que revelen activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano, mientras que su identidad física se presenta bajo la forma única del cuerpo y sonido de la voz, sin necesidad de ninguna actividad propia. Fin de la cita. Aquí se muestra la diferencia entre un qué y el quién, distinción que lleva a cabo Hannah Arendt. Sostenemos que en esto consiste ser ciudadano, en ser un quién y no un qué. Cuando en las sociedades globalizadas sustentadas en una racionalidad tecnocientífica, es decir, bajo las lógicas de rentabilidad y eficiencia que ya mencioné, se concibe al ciudadano como pieza intercambiable dentro de la máquina. Es tomado como un qué. Aquí el ciudadano se ha desvanecido a través de un qué abstracto, y la identidad así entendida sirve para responder al qué es y no al quién es. Este qué muestra una identidad cerrada que no se puede comprender con la acción, sino que queda ligada a la conducta. La identidad entendida desde aquí es un conjunto de etiquetas donde la libertad se reduce a poder escoger una de ellas. Al preguntar sobre quién eres, se suele contestar médico, barrendero, contador, todas las profesiones, y funciona esta identidad porque dentro de la actividad humana están dentro y enmarcadas de los ámbitos de la labor y el consumo. Pero el quién es en este sentido un quién que se arriesga en tanto que aparece en un mundo común donde hay otros, porque es el quién que actúa y cuya acción puede caer bajo el juicio de otros, es decir, se convierte en ciudadano. Arendt también se da cuenta de la pérdida de mundo, dice, esa es la expresión de Arendt, es decir, la pérdida del mundo político, mundo que posibilita el aparecer, el actuar en libertad entre y con los hombres, de iniciar, de irrumpir, de interrumpir de manera singular, y donde tiene lugar la identidad y la ciudadanía. Esta pérdida la localiza con base a la disolución del ciudadano o del quién, porque es tomado como un que es imposibilidades de expresar su identidad y actuar. Todo ello crea una masa de hombres aislados, individualizados. Desde luego, esta masificación
es ahora una de las mayores características de la hipermodernidad, resultado de esta homogenización que hace posible los avances tecnológicos, sobre todo los que tienen que ver con la información. Para entender la disolución del ciudadano, de lo identitario y aquello que podemos caracterizar en un primer momento como lo humano, Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas, un texto de 1985, relaciona la técnica moderna con el hombre masa. La técnica tiene un papel fundamental en el nuevo régimen cultural de la hipermodernidad. Ortega y Gasset explica lo que entiende por hombre masa a través de figuras o imágenes. Alguna de ellas tiene que ver con las imágenes de las concentraciones o aglomeraciones. Y lo cito: la masa es un conjunto de personas no especialmente calificadas. No se entienda pues por masa solo ni principalmente la masa obrera. Masa es el hombre medio, fin de la cita. Precisamente por esta no calificación y remitiéndonos al uso cotidiano de la palabra, las masas nos permiten pensar en la maleabilidad y en la homogeneidad. Esta masa es el material adecuado para las actuales ciudades globales y sus sistemas burocráticos, porque no hay resistencia de la masa a ser moldeada. De hecho, y cito a Josep María, los individuos que la componen son débiles, ya que entre ellos las relaciones sociales o no las hay o son muy pocas o de baja intensidad, fin de la cita. Tal afirmación nos remite inmediatamente a la disolución del ciudadano y con ello a la del tejido social. Los individuos masificados que caracterizan a las ciudades globales están aislados y forman una sociedad superficial, sin estructura, sin raíces, sin una identidad. Por ello es posible hablar de una sociedad de masa. De hecho, la tecnología y sus redes de comunicación son tan eficaces porque este tipo de sociedad lo permite. Una sociedad siempre moldeable, siguiendo siempre las mismas cosas y valores sin capacidad reflexiva. Frente a la masificación, y siguiendo a Esquirol, en el caso de la democracia resulta ser antagónica de fondo, porque la sociedad de masa supone por un lado la pasividad y por otro la falta de criterio. Esto representa características opuestas a la democracia, cuyas características principales son la participación y la autonomía, características de un ciudadano en el sentido estricto de la palabra. Si esto es así, la democracia se convierte en un simulacro. La masa se refiere a la mera cantidad de personas no calificadas o muchedumbre. Se trata de una sociedad cuyos individuos están homogenizados en la medida en que no hay diferencia entre uno y otro. Se trata de la reproducción del mismo tipo de hombre, sin distinción social, sin proyectos propios. Es el hombre que vive en y por el consumo. Y cito a Ortega: la masa arrolla todo lo diferente, gregario, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo mundo corre el riesgo de ser eliminado, fin de la cita. Con ello, la atención de Ortega y Gasset está puesta en el asunto de la pérdida de excelencia. Esta ha de ser entendida como riqueza de la diferencia y tensión por aquello que vale la pena. Es decir, es el reconocimiento del esfuerzo y los ideales, y no de lo que hoy conforma la estructura de las sociedades globales. El dinero atraído por el mercado y los privilegios que muchas veces se disfrazan de poder. Por ello, no ha de extrañar que se elijan a deportistas o actores para dirigir políticamente un Estado. Para Ortega, esto ha desaparecido. La caracterización que hace Ortega del hombre masa es clara. Afirma que bajo las figuras del niño mimado o el señorito satisfecho, el hombre masa es aquel que se encuentra ya en un mundo dado, con posibilidades y comodidades, por lo que el niño no realiza ya ningún esfuerzo. Cito a Ortega: es heredero que se comporta exclusivamente como heredero. Se trata de la idea de que el hombre vulgar ha resultado o ha resuelto gobernar el mundo. El hombre masa se caracteriza por tres principales rasgos. Uno, la impresión nativa y radical de que la vida es fácil, sobrada, sin limitaciones trágicas, y por tanto cada individuo encuentra en sí una sensación de dominio y triunfo que nos lleva al segundo rasgo: le invita a afirmarse a sí mismo tal cual es.
a dar por bueno y completo su haber moral e intelectual. Este acontecimiento, contentamiento consigo, le lleva a cerrarse para toda instancia exterior y lo lleva a no escuchar, a no poner en tela de juicio sus opiniones y a no contar con los demás. Su sensación íntima de dominio le incita constantemente a ejercer predominio. Actuará pues como si solo él y sus congéneres existieran en el mundo. Por tanto, tercer rasgo, intervendrá en todo imponiendo su vulgar opinión, sin miramientos, contemplaciones, ni trámites ni reservas, es decir, sin un régimen de acción directa. Esta situación muestra la incapacidad del hombre masa de ver el esfuerzo, la excelencia en todos los ámbitos de la vida. Se comporta como si las instituciones, las culturas, la tecnología estuvieran dadas, como si fuera un fruto de un árbol. Bajo la cita anterior, el señorito satisfecho no reconoce ninguna autoridad y no se siente responsable de nada. Las ciudades masificadas surgen de dos características principales, la democracia liberal y la técnica. Y es por ello que los hombres masas están en cualquier lugar, sobre todo en la clase dominante, es decir, la clase empresarial y política. Lo que nos resta apuntar es la idea de que lo que conviene y corresponde a estas clases dominantes desarrolladas en la hipermodernidad son estas sociedades de masa. Les agradezco la atención y esperemos vernos pronto. Gracias.